guía para lo que va a ocurrir en el futuro, pero les repito, lo que les voy a explicar ahora para ustedes es un avance de lo que probablemente van a estar haciendo dentro de algunos años. Fíjense, y esto ya les debería llamar la atención, la fecha de este reglamento CIRSOC es de julio del 2016. Quiere decir que han pasado 5 años sin que se transforme en un reglamento de curso legal, digamos, lo cual, bueno, llama un poco la atención, pero bueno, son nuestras falencias de gestión que, bueno, que nos llevan a que muchas veces no podamos definir cronogramas prolijamente, digamos. Ahora, ¿qué tiene de particular este cambio en el reglamento? Bueno, prácticamente el 90% del cuerpo del reglamento y los comentarios siguen siendo el mismo. ¿Dónde está la principal diferencia? La principal diferencia está que el reglamento fundamentalmente, si bien mantiene el método de cálculo general de proceso de diseño que ustedes están aprendiendo, nos da esta alternativa que es el método de análisis directo. Ahora se amplía la posibilidad de resoluciones atento a las mayores posibilidades computacionales que tenemos, y ese cambio nos lleva a este nuevo formato que es el método de análisis directo. Bueno, esto es la transcripción de la parte más importante del cambio reglamentario, que dice, bueno, cómo operar con el MAP, método de análisis directo. Dicen, para el proyecto de estructura por el método de análisis directo, las resistencias requeridas, ¿sí? O sea, los valores últimos, serán determinados por un análisis estructural, ¿sí? Considerando las imperfecciones iniciales de acuerdo a la sección C22 y considerando un ajuste en la rigidez de los elementos según la C23. Y acá entonces vamos explicando qué es esto, dice. En las estructuras hiperestáticas, claro, en las estructuras isostáticas esto no necesita mayor explicación. Las resistencias deben ser obtenidas por un análisis global elástico. Es lo que está puesto en rojo. ¿Qué es un análisis global elástico? Es como les decía yo, el análisis que hacen la mayoría de los software disponibles. O sea, trabajan con la hipótesis lineal en la tensión de formación del acero. Sabemos que después las verificaciones se corren al análisis plástico, pero, repito lo que dije en la hora anterior, el teorema del límite inferior lo que nos dice es que estamos encontrando una solución para el equilibrio de las cargas exteriores que está por debajo de la carga de colapso y por lo tanto está del lado de la seguridad. Ahora, ese análisis elástico tiene necesariamente que tener en cuenta la introducción de estos esfuerzos, de estas deformaciones de segundo orden. Entonces, ese análisis global elástico debe ser un análisis de segundo orden. Y acá viene la consideración importante, y esto es lo que a veces nos trae un poco un dolor de cabeza en el MAP, que es que se consideren los P delta mayúsculas y los P delta minúsculas. ¿Qué ocurre? De acuerdo al software que estemos usando, puede ser que el programa solamente corrija la posición de los extremos, de los nudos extremos de las barras, cuando ve la configuración deformada. O sea, cuando empiezo a analizar en forma iterativa o en forma incremental qué le ocurre a la estructura, lo que yo podría ir haciendo es corrigiendo los esfuerzos y los desplazamientos de los extremos de las barras. Pero si hago eso en la mayor parte de las estructuras, solamente voy a capturar los P delta mayúsculas.
Entonces, o bien el software ya tiene algoritmos para seguir la verdadera deformación interna de la barra, o tengo que agregar nudos en el interior de cada barra. O sea, en forma muy sintética, si yo tengo un voladizo y quiero tener mejor representada la deformación que se va dando en la barra cuando le coloco una carga vertical y una carga horizontal, lo que puedo hacer es colocarle 1, 2, 3 o 4 nudos intermedios a la barra. Entonces, no solo voy a capturar la deformación del extremo de la barra, ¿sí?, del punto más alto de la columna que se está desplazando, sino voy a ver cómo se están desplazando también los puntos intermedios. Y por lo tanto, el diagrama de deformaciones y el de momentos que resulta de esas deformaciones va a estar más prolijamente modelado. Esto trae una serie de consecuencias, porque obviamente el hecho de tener que hacer un modelo donde la precisión depende de la cantidad de nudos que pongo, se transforma en algún inconveniente similar al que tenemos cuando hacemos un análisis de una estructura continua por elementos finitos, donde de la buena discretización que hacemos supone un resultado más o menos preciso. En general, los programas van evolucionando para que la necesidad de incluir estos nodos intermedios sea cada vez menor, o que con menos nudos intermedios yo pueda retomar verdaderamente las deformaciones asociadas a los P delta mayúsculas, ¿sí? O sea, en términos computacionales, repito, el P delta mayúscula se está hablando del desplazamiento de un nudo de la estructura, y el P delta minúscula, el desplazamiento en el interior de la barra, ¿sí? Lo que ocurre es que ambos deben ser tenidos en cuenta en el MAP, o sea, es la deformación de segundo orden completa la que tengo que realizar. Ahora, ¿cuál es el fundamento fundamental? Es que yo, en lugar de analizar la estructura como una estructura perfecta, como una estructura, por ejemplo, si tuviera una columna, un voladizo empotrado libre, yo voy a suponer que la carga está puesta exactamente en el eje mecánico de la barra y sin ninguna excentricidad. Y por lo tanto, si yo proceso esa barra, voy a encontrar que no hay ninguna flexión porque no hay nada que la haya desplazado lateralmente. Bueno, el MAT lo que hace justamente, el truco que usa, es colocar cargas ficticias que supongan las imperfecciones constructivas que yo admito en las construcciones de acero. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para considerar una imperfección inicial? Yo lo que puedo hacer es considerarla geométricamente, o sea, decir, si yo coloco la carga, por ejemplo, a una distancia que sea la altura de la columna, por ejemplo, dividido 500, como hago en las barras compuestas que vimos en el capítulo anterior. O sea, considero una imperfección inicial, lo puedo transformar mi problema en un problema de flexo-compresión. ¿Qué hace el MAT? El MAT dice, pero ¿por qué no hago algo más simple? ¿Por qué no coloco una carga horizontal que produzca el mismo momento que produciría la imperfección inicial? O sea, ¿por qué en lugar de colocar una carga en una posición desplazada, no coloco una carga horizontal que tenga como efecto la misma flexión que producía la carga desplazada? Entonces, ese truco de colocar cargas ficticias, cargas que no existen, pero las que sí existen son las imperfecciones geométricas iniciales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no hay ninguna barra que sea perfectamente recta, ni tampoco podemos colocar ninguna carga en una posición perfectamente centrada. Entonces, en lugar de colocar imperfecciones en la estructura, coloco cargas que ven como resultado los mismos esfuerzos que darían las imperfecciones iniciales. Entonces,
Este es el gran truco, del método de análisis directo. Este es el invento que permite rápidamente resolver la estructura, porque entonces las cargas ficticias son aplicadas como cargas laterales en todos los niveles y ellas deben ser adicionadas a las cargas laterales que efectivamente ya tenga el elemento. Y se incorporan entonces con una expresión muy simple. Yo coloco como carga ficticia en un nivel cualquiera de la estructura el 0,002, o sea, el 2 por mil de la carga gravitacional que está aplicada en ese nivel. O sea, cada nivel, cada piso de mi edificio va a tener, además de las cargas que le correspondan al estado de carga que estoy estudiando, va a tener una carga adicional que es el 2 por mil de la carga vertical, ¿sí?, que está soportando. Entonces, el resultado numérico de esto es equivalente a haber desplazado en la altura sobre 500 la carga gravitacional, la carga vertical. Pero desde el punto de vista de la implementación, esto es mucho más simple, porque para mí agregar una carga más, o sea, cada vez que yo agrego en un estado de carga, en una combinación, agrego la carga vertical, le agrego al mismo tiempo una carga horizontal, que es el 2 por mil de esa carga. Entonces, esto es muy rápido, es muy simple, es muy fácil de hacer en el software y por lo tanto prácticamente resulta trivial. Bueno, lo otro que tengo que hacer y que también es muy fácil de hacer y cada vez los programas están mejor preparados para esto, es reducir la rigidez. La rigidez de la estructura en general hay que reducirla en un 80%. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo saber a priori es, y habida cuenta que voy a hacer un análisis que es elastoplástico finalmente, un análisis de resistencia plástica de la estructura, es cuántas fibras en ese estado último están superando la tensión de proporcionalidad. En la medida en que más secciones superen la tensión de proporcionalidad, claramente más pérdida de rigidez, básicamente del módulo de elasticidad estoy teniendo. O sea, lo que estoy teniendo son secciones que ya no responden con la rigidez inicial, sino que están entrando en un periodo de elastoplástico. Entonces, ¿cómo resuelve eso el reglamento? Bueno, en principio me dice, tenga en cuenta que la rigidez teórica de la estructura usted no la va a poder lograr y me indica que reduzca en un 80% la rigidez. También, en términos computacionales, eso es muy simple, porque o bien el programa me permite directamente colocarlo, actualmente los programas permiten la reducción de rigidez, pero si algún programa no lo permite, esto es muy simple de hacer, porque lo que hago es cambiar el módulo de elasticidad por un módulo de elasticidad menor. O sea, defino un material que es acero mat, que tiene un 80% del módulo de elasticidad. Entonces, es multiplicar E por 0,8 y en la definición de materiales y nada más. Bueno, esa reducción podría ser mayor al 0,8 si la columna tiene una compresión que es superior al 50% de la compresión de fluencia. Y en función de eso hay todavía una mayor reducción en columnas muy comprimidas. Recuerden que yo no llego nunca a la tensión de fluencia porque primero tengo un 0,85 de la tensión crítica como tensión límite, y esa tensión crítica generalmente está bastante por debajo de la tensión de fluencia. Entonces, esto se da, pero difícilmente se dé en todas las columnas y en forma crítica. Esto hay que revisarlo. En general lo que uno hace inicialmente es reducir el 80% y después ver si todavía tiene que reducir un poco más algunas columnas que estén muy comprimidas con esta fórmula que tenemos acá. Lo cual, sí, es selectivo, solo aquellos elementos sometidos a esfuerzos muy grandes de compresión, muy grandes frente a la compresión que le produce la fluencia. La compresión de la fluencia es el área bruta de la sección por la tensión de fluencia. Entonces, coloco cargas ficticias, reduzco la rigidez, proceso la estructura. Y acá viene
Y acá viene la novedad, acá viene el punto singular de esto. Cuando yo procese la estructura, me voy a encontrar con una particularidad. Yo ya tuve en cuenta el pandeo global de la estructura, porque estoy calculando la estructura en configuración deformada. Entonces, ya la estructura no tiene posibilidades de presentar inestabilidades globales. Como ya tengo en cuenta los momentos amplificados por las imperfecciones que puede tener la estructura, ya es suficiente con calcular, con verificar el pandeo de las barras con un coeficiente K igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya implícitamente agregué los momentos que producen el pandeo que está relacionado con la deformación global de la estructura. Algunas barras de la estructura pueden seguir teniendo problemas locales porque las imperfecciones se pusieron nada más que a nivel de piso y no a nivel interno de cada barra. ¿Sí? Yo puedo no haber dividido la barra porque el programa definía bien los desplazamientos globales, pero puede haber quedado alguna barra donde interiormente la imperfección no está considerada porque no me lo piden. Entonces sí, la verificación con K igual a 1. Entonces, cuando voy a las verificaciones generales de flexocompresión, que siguen siendo exactamente la misma, ¿dónde está el cambio fundamental? En que las acciones yo las calculé utilizando un software elástico, como el STAT, como el RAM, como el SAP. Las calculé considerando entonces los P-delta. Le coloqué cargas iniciales ficticias, además de las cargas que efectivamente están armando para cada estado de carga. Reduje las rigideces, básicamente el 80% del módulo de elasticidad. Y después verifico con un K igual a 1, lo cual elimina gran parte de la dificultad que veíamos al principio de la materia, que era que, bueno, si justamente el método tradicional tiene un defecto, es que hay que ser muy cuidadoso en el dimensionamiento de elegir correctamente K, y los programas, los softwares disponibles no tenían ninguna herramienta para hacerlo correctamente. Entonces teníamos que pasar a definir nosotros la longitud de pandeo de cada barra como herramienta fundamental para un correcto dimensionamiento. Ahora eso se simplificó, y se simplificó notablemente porque ya sabemos que basta poner un factor de longitud efectiva igual a 1 para que la verificación sea correcta. Bueno, lo vamos a practicar, vamos a resolver los ejercicios que resolvamos con los métodos actuales, los vamos a resolver también con el MAT para comparar los resultados. Y la clase que viene vamos a estudiar un poco, van a hacer ustedes algún pequeño ejercicio. Acá en el apunte vamos a ver un poco qué influencia tienen las resoluciones ficticia en el resultado de una estructura que en este caso es muy simple. Es un voladizo formado por un perfil, un HP o un W que tiene 260 milímetros de altura y pesa 89,3 kilos por metro. Es uno de los W que ustedes tienen en la tabla de perfiles que le damos al principio de la materia, en el tomo 0. Ese tiene una compresión última en uno de los estados de carga de 1960 kilonewton y una carga horizontal activa real de 6,45 kilonewton. Pero como la voy a resolver a través del MAT, le agrego el 2 por 1000 de la carga vertical como carga horizontal equivalente, y en realidad trabajo sobre una carga horizontal de 10,37 kilonewton. Tiene 4,75 metros de altura, y entonces
primero relaciono la compresión con la capacidad a compresión de la sección, la P de fluencia, que es el área por la tensión de fluencia del acero. Esto me permite ver que tiene un K de 0,5 y por lo tanto no tengo que aumentar ya más allá no tengo que disminuir más allá del 0,8 el módulo de elasticidad. Y fíjense en ustedes las diferencias, y las vamos a analizar después en la clase que viene, esto se los dejo nada más que como ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo utilizo directamente un análisis riguroso? O sea, busco las fórmulas para el cálculo de segundo orden para ese voladizo con ese estado de carga, y llego a una deformación de segundo orden de 5,65 centímetros y una amplificación de momentos de 3,32. O sea, es notable, acá la amplificación de momentos es muy grande, prácticamente se triplican los momentos. El momento de primer orden es de 47 kilonewton metro y el momento de segundo orden pasa a ser de 157 kilonewton metro. Y entonces la verificación de interacción, la verificación que siempre debemos hacer, la fórmula de interacción es siempre la misma, la que vimos al principio de esta clase, da exactamente igual a 1. Sin embargo, si yo utilizo el modelo de un elemento único y amplificando el P delta con la segunda de las fórmulas, con la amplificación que corresponde a la relación de desplazamiento lateral, esa amplificación, bueno, simplificada es bastante más reducida. Obviamente, al ser simplificada es errónea, no es rigurosa. En vez de un momento de 157 llega un momento de 121. Bueno, y la verificación aparentemente es mucho más holgada, digamos. La relación de P sobre P de diseño y 8 novenos de M sobre M de diseño, ya que estoy superando el 0,2 acá de la relación de P sobre P de diseño, es 0,91. Bueno, este ejemplo, ya vamos a trabajar un poco más la clase que viene sobre esto, mientras ustedes van avanzando con el trabajo práctico, muestra cómo el análisis P delta, al ser un análisis complejo, un análisis no lineal que puede ser hecho en algunos casos con fórmulas exactas, ya las vamos a ver, y en otros casos con métodos simplificados, con métodos computacionales, nos presenta cierta dispersión en los resultados. Lo que está claro es que el MAT lo que viene a resolver fundamentalmente es el hecho de permitirnos ya considerar el pandeo como parte global del problema y entonces solamente nos resta la verificación con un K igual a 1 del pandeo en cada barra de la estructura, y eso gracias a que colocamos cargas ficticias que son las que están modelando la imperfección de la estructura, y reducimos las rigideces, ya que sabemos que buena parte de las secciones podrían, ya en esos estados últimos, tener plastificaciones parciales que no permitan que se desarrolle el comportamiento ideal, lineal, elástico que uno está suponiendo, ya que, repito, lo que hacemos siempre es el análisis global elástico de segundo orden. Pero el análisis global es un análisis elástico, porque, como dije anteriormente, todavía no hay modelos de, digamos, programas de cálculo disponibles para trabajar con una matriz de funcionamiento, digamos, plástico del conjunto de la estructura. Bueno, hacemos acá otra pequeña pausa. ¿Algún comentario? Yo les dejé el reglamento completo. Si ustedes quieren, acá ya pueden un poco curiosear qué cambios hay respecto del reglamento actual. En particular, en el método simplificado, si alguien quiere usarlo. No sé si estoy en los apéndices, nos falta un poco. En particular le comento, bueno, esto prácticamente no ha cambiado.
muchas cosas que son iguales directamente, la mayoría. El 90% del reglamento es básicamente el mismo reglamento, con, bueno, con estos cambios los más importantes. Uno que llama la atención y por ahí da lugar a algún error es que ahora en el apéndice ya no está más en el cuerpo del reglamento. Fíjense que el análisis aproximado del segundo orden, esta amplificación por los coeficientes B1 y B2, que antes formaba parte del capítulo C, estaban en el inicio del reglamento, ahora lo pasaron al final del reglamento, y la amplificación a través del coeficiente B2 ahora tiene una corrección que es interesante tener en cuenta, que cuando calculo el B2 a través de las fórmulas, a través de los distintos formatos, de la relación con las cargas de Euler, me pide una corrección con un coeficiente RM, que es el que tiene en cuenta, de nuevo, la posible pérdida de módulo de elasticidad por plastificaciones parciales. Entonces, hay una corrección en B2, que ahora antes era la suma directamente, y ahora es la suma afectada por un coeficiente RM. Acá, esta carga que antes directamente, bueno, representaba la L por la sumatoria de las cargas horizontales y por los desplazamientos que producían esas cargas, ahora está corregida, ya que estos cálculos se hacen, las deformaciones se calculan básicamente en forma elástica y hay una pérdida de rigidez. Bueno, el reglamento acá lo tiene en cuenta, este RM es un elemento, digamos, novedoso en la formulación del en la formulación de las amplificaciones B2. Algo parecido pasa acá en la rigidez. Nos hace notar que tengamos cuidado porque la rigidez hay que corregirla, hay que agregar ese 80% y eventualmente, si la compresión es más alta, el tau V. Pero, bueno, más allá de estos pequeños ajustes, básicamente les quiero hacer notar que lo que antes era una parte central del reglamento, el método aproximado, ahora pasa al apéndice 8 del reglamento, ¿no? O sea, pasa a ser una herramienta, podríamos decir, de uso eventual, ¿sí? Y el método de análisis directo, si bien no es el único método que está permitido, van a ver que el método tradicional también lo está, pasa a ser, digamos, el método que por excelencia deberíamos usar en la mayor cantidad de casos. Bueno, ahora sí.